Bueno, buenas noches, gracias por haber venido. Estamos nuevamente en un encuentro del ciclo de infancia y psicoanálisis. Esta noche nos visita Mónica Prejsovich. Bienvenida, voy a presentarla. Es psicóloga de la UBA, hace 30 años, psicoanalista. Realizó tareas de asistencia, docencia e investigación en problemáticas de los primeros tiempos de la infancia, supervisora de diferentes instituciones relacionadas con la discapacidad, autora de los libros Más acá o Más allá de un padre y algunos trabajos de clínica con niños y adolescentes, que trajo acá algunos ejemplares, El paseo en la clínica con niños y algunos trabajos de psicosis y autismo, también trajo algunos, intervenciones en lo real en la clínica con niños graves. Es coautora de diversos libros. La formación ha transitado por psicoanálisis desde los comienzos y por las dificultades de índole neurológica en su relación con lo psíquico. Desarrolló tareas en instituciones relacionadas con estas problemáticas graves. ALCE sería la institución, Asociación Lucha contra la Epilepsia, y en el Hospital Italiano. Dictó seminarios en Argentina, Brasil, en París, donde presentó su segundo libro, y desde el año 2007 presenta trabajos en las reuniones latinoamericanas de psicoanálisis, congresos de convergencia y muchos otros lugares relacionados con el psicoanálisis en forma permanente. Es miembro de ASAM, integrante del capítulo Autismo y Psicosis en la Infancia, integrante de 2 grupos de investigación en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, docente de posgrado de la institución Ulloa, integrante del movimiento contra la patologización y medicalización de la infancia. Bueno, Mónica, bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre discapacidad neurológica, violencias y posibles lecturas del psicoanálisis. Bien, bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho la invitación del Colegio de Psicólogos, de Walter en particular, para compartir con ustedes este tema. Me pareció interesante el tema de la invitación, ¿no? Discapacidad orgánica. En realidad tendríamos que decir discapacidades, así como planteamos que no hay un solo sujeto, no hay una sola particularidad para un sujeto, así como hablamos de no hay un solo tipo de psicosis, un solo tipo de autismo. Yo diría que tampoco hay un solo tipo de discapacidad, menos aún en lo que se refiere a discapacidades de origen orgánico, ¿no? Porque una discapacidad orgánica puede ser algo que sobrevenga producto de la gestación, es decir, algo de origen genético, puede ser algo en torno al parto o puede ser algo que se produzca en forma accidental de manera a posteriori. Bueno, yo voy a dividir en parcelas el tema, si les parece. Voy a empezar por hablar de violencia y después voy a hablar de algunos casos de discapacidad para referirme a cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, con la sexualidad, y por último voy a compartir con ustedes cuestiones que son del tercer libro, al cual se refiere al recorrido teórico y clínico que hice con un paciente con retraso mental, con un tumor, con epilepsia y con otro que ya se le había extirpado. Bueno, Lacan plantea que el fenómeno elemental tiene la misma fuerza que el delirio y que inclusive tiene la misma estructura. Esto lo plantea en el seminario 3. Si quieren después les doy exactamente las clases. Ahora digamos me voy dedicando un poco al tema y después me piden o se lo envío por escrito. Esto no significa que si alguien tiene un fenómeno elemental obligatoriamente desencadene una psicosis. Pero ¿qué pasa? La violencia está lejos de ser una cuestión natural, ¿sí? La agresividad es algo constitutivo en todo sujeto. Ahora,
Sí, la cuestión es que cuando hablamos de violencia, significa que en ese sujeto algo faltó o falló en cuanto a significante, en cuanto a metáfora y a significación fálica. Estamos en un problema con el tema de la violencia, porque últimamente es como que en ciertos ámbitos se ha naturalizado. Si bien decimos que el significante entra con violencia al cuerpo, esto no implica que dicha violencia permanezca. El significante y la significación nos conducen hacia alguna parte. La falta del mismo nos conduce al falo. Ahora, hay fenómenos elementales sin delirio desencadenado. Un ejemplo es la violencia en ciertos niños. Cuestión que inclusive hasta cierto punto está justificado en algunos ámbitos sociales o en general. En el fenómeno elemental algo falla, decíamos, en la constitución subjetiva del sujeto. No se produce lo que Lacan en el seminario 20 llama el Esaim o enjambre significante. De manera que el sujeto, niño o adolescente en el ejemplo, pierde el hilo del fantasma, la cuerda que enlaza, el hilo que enhebrado puntada por puntada y cual si fuera un tejido constituye el fantasma, la funda que lo protege para ser fundamental y fundamento de un camino estructural. El Esaim o enjambre significante no es sin el nombre del padre. Ahora, el padre estalla en el punto en el cual no puede sostenerse indefinidamente un universo de discurso. Si no se produce suficiente punto de almohadillado, entonces hay violencia. Estallido y falta de almohadillado no tienen enlace ni hermandad. El estallido es de otra índole, porque en el caso del estallido, lo que llamamos estallido del fantasma, el sujeto puede volver a armarse. Una característica cuando hablamos de violencia es, digamos, algo que yo suelo decir, recetita, ¿no?, a nivel de diagnóstico, es que se produce un corte en la temporalidad. Ahora, de nuevo, si hay estallido, puede producirse, digamos, una interrupción en la temporalidad, pero el sujeto, en el caso del estallido, uno le solicita que asocie y el sujeto puede asociar. En cambio, en el caso de la violencia no, no hay asociación. Bien. Bueno, yo voy a compartir con ustedes dos casos que me relató alguien, de lo cual yo saqué algunas conclusiones como para que compartamos. Son dos casos. En uno se trata de una mujer que tenía un hijo con síndrome de Down, el cual andaba por la casa masturbándose todo el tiempo. Ustedes saben que si esto se incentiva, o como se suele decir, si se le da manija en el caso del varón, se produce un incremento de la masturbación. Es un uso peniano que el hijo hizo o hace. Por lo tanto, si decimos más pene, es menos falo. El falo aparece justamente porque no aparece el pene. Falo y pene no son una misma palabra, sino que por el contrario tienen distinta significación y apuntan a distintas cuestiones. Dicha madre apunta, termina solicitando una internación psiquiátrica luego de haber vivido dicha situación en la cual el hijo se masturbaba todo el tiempo en su casa. En el caso, esto digamos en el caso de un varón. En el caso de una mujer se trata de una joven de 28 años con discapacidad mental, con una debilidad mental, con una mentalidad de 5 o 6 años, lo que llamamos retraso mental, que nunca dijo que se masturbaba. Se encerraba en el baño 2 o 3 horas por día para bañarse. En el análisis con dicho profesional, al preguntarle si ella se masturbaba, respondió que no,
dicho analista dijo que nunca le creyó. El padre interrumpe el tratamiento. Entonces hay una masturbación no hablada. La función fálica es lo que hace hablar, es lo que permite hablar de la sexualidad. Dicha masturbación es masturbación clitoridiana. De la existencia del falo deriva el goce femenino. Ahora, sabemos que el falo es un ordenador, un significante, ¿sí? Cuando venimos al mundo somos seres desprovistos de muchísimas cosas, ¿no? O sea, el ser humano viene como el más indefenso de todos los seres vivientes al mundo. Adquisiciones que se van a ir logrando a través de lo que nosotros conocemos como baño del lenguaje, como baño del otro con mayúscula, del otro primordial, del otro materno, quien cumpla dicha función. Afecto, amor mediante. Para esto, el otro tiene que ubicar al niño inicialmente como falo. Ese niño tiene que ser todo para el otro, para luego hacerlo pasar al lugar de objeto. Si alguien queda en el lugar de falo, entonces vamos a ver luego las consecuencias de estos dos casos que les mencioné y de otro que también les mencionaba antes. Digamos, quedar en el lugar de falo es quedar en un lugar donde nadie puede hacer nada con su vida. Tenemos el ejemplo, en el caso de la discapacidad orgánica, no digo en todos, pero en una gran cantidad, en la psicosis, en el autismo, etc. El sujeto se constituye entre dos significantes que son otorgados por el otro materno en metáfora. En metáfora significa metáfora paterna, es la única que conocemos por el momento. Para el autismo y la psicosis no incluimos dicha metáfora, porque no están incluidos el nombre del padre o el significante nombre del padre, ya que no tuvieron lugar. La madre inviste fálicamente al niño, decíamos, dándole un baño del lenguaje, dándole un baño de amor, a través de las palabras, a través de las caricias, a través del tono, a través de los gestos inclusive que hay en el rostro, sumergiéndole de esta manera en una inmersión del lenguaje. Ahora, todo no pasa por el falo tiene que servir por un tiempo, luego viene como función. La función fálica depende de las estructuras que cada uno trae. Y somos producto de 3 o 4 generaciones. Hablamos de 4 generaciones cuando hay un nudo borromeo, lo que llamamos habitualmente nudo borromeo, lo que no llamamos nudo borromeo, que llamamos autismo o psicosis, el nudo de trébol, es producto de 3 generaciones. Entonces, el otro materno será el encargado de la transmisión de la función nombre del padre. Mejor o peor padre será otra cuestión. La transmisión entonces es transmisión fálica. El resto es enseñar. Primero tenemos entonces el nombre del padre y luego los nombres del padre. Unos no son sin el otro, aunque no hablemos de cronología, aunque hablemos de constitución, aunque hablemos de construcción, aunque hablemos de andamiajes, aunque hablemos de tiempos lógicos de la constitución del sujeto, ¿sí? La privación entonces, ¿existe o no existe en la madre como inscripción? Ahora, lograr construir un sujeto implica decir que hay que construir o constituir un fantasma en un sujeto niño. El fantasma sabemos que es la organización de nuestro psiquismo, nos dice cómo está organizada la mentalidad de un sujeto, niño o adolescente. La edad cronológica sabemos que nada tiene que ver, en algunos casos, con la edad lógica
De hecho, en el caso mencionado de la joven, la mentalidad era de 5 o 6 años. Bien, ahora, al decir que somos seres del lenguaje es importante no olvidar que el atravesamiento de la función nombre del padre, que de la inclusión y atravesamiento de la metáfora hace que se haya escrito el no todo. Bien, cuando hablamos de fantasma hablamos de un marco que hace a ese fantasma. Imaginemos digamos un cuadro, una obra de arte. Esa obra tiene un marco, hay diversos marcos con diversas formas, con distintos colores, estilos, pero en general encontramos un marco que tiene 4 lados. Es como el vestidito, decimos, del cuadro. De hecho, las personas que se dedican a pintar, Lacan dice que son los que más saben de basura, ¿no? De residuos, porque justamente son los que más trabajan con eso y podríamos decir nosotros los analistas, ¿no? Porque nosotros nos vienen a traer justamente el resto. Yo digo, lo complicado que es atender a alguien que es artista o que se dedica a pintar cuadros, porque en algún momento vienen con el marco que tienen que elegir exactamente para ese cuadro. ¿Y cuánto tiempo les lleva? A lo mejor les lleva mucho más tiempo elegir el marco que pintar el cuadro. Y volviendo al tema del arte y del residuo, no sé si ustedes, bueno, ¿todos trabajan con niños? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces fueron a ver Toy Story 4. Sí. Bien. ¿Y en qué les hizo pensar Toy Story? A ver si pueden contarme. Pobres los juguetes, hay que cuidarlos. Es importante, están caros, pobres juguetes. Además, tienen el alma que les da el niño, ¿no? El personaje de la 4, el Jorge, el tenedor, ¿no? Que viene. Cualquier cosa. Claro. ¿Cómo? Que el juguete puede ser cualquier cosa que se le dé valor, digamos, de juguete. Claro, el tenedor está formado por restos de basura, incluso lo llamativo es que cuando despierta, lo único que quiere es volver a la basura. Basura hasta que alguien le dice sos un juguete, ¿no? Claro, alguien le da otra dignidad, ¿no? Dignidad que a él le cuesta mucho adquirir y que después se lo proporciona a la cuchara. ¿Cuál era el otro elemento al final de la película? Sí, otra cuchara, sí. ¿No? Ajá. También. Ahí le explica que... Claro, basura, no son basura, yo te voy a explicar. Esto, bueno, tenemos que esperar Toy Story 5. Dentro de 10 años. No, tanto no. Ahora, y cuando ustedes piensan en ese tenedor, ¿no? Como fue armado por la nena, porque era una nena muy pequeña, una nena que iba al jardín, ¿no? Vamos a ubicarnos que, bueno, ella tuvo que hacerlo, porque está bien, la película tiene varios análisis desde el lado del bullying y demás, pero a mí me interesa apuntar a otra cuestión, porque el análisis del bullying, eso lo encuentran en cualquier diario que haga una propaganda, o se van a la puerta del cine y van a encontrar los comentarios de los distintos periódicos. Ahora, ¿ustedes recuerdan bien? De nuevo, ¿todos la vieron? Yo no. Ay, pobre, le vamos a contar el final. Puedo vivir con eso. ¿Podés? Bueno, gracias. A mí me la contó un paciente. Te spoileó. Bueno. A ver, los que la vieron, ¿recuerdan, digamos, la forma en que fue armado el tenedor? ¿En qué sentido la forma? Sos detallista, ¿no? Tengo una pacientita que me dice... Era el Mónica, primer día de
clases y estaba sola y entonces buscó en lo que había en los restos de basura y ahí lo fue armando. Sí, buscó, en realidad no buscó en los restos, No, Woody se llama. Claro, tiró un par de Woody le puso, como el otro nene le sacó los materiales, le puso ahí algunos materiales, pero bárbaro, armó una figura humana. Y la figura humana que armó, ¿no le llamó la atención a ustedes? Está bien, fue hecho con los restos que Woody le puso ahí, ¿no? Hizo lo que pudo, pero, a ver, ¿el director está apuntando a algo? Podemos pensar, podemos hacer otro tipo de análisis, además del bullying, del alma de los juguetes hay que cuidarlos, cualquier cosa puede ser un juguete, no tenemos que vivir dándole a los niños el celular, la tablet, la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que primero que pensé cuando vi es que es necesario un otro ahí, primero que brinde, además de esto que vos decías, del amor, ¿no? Que esto me quedé pensando lo del marco y el estilo, ¿no? Es necesario que un otro, con los elementos que tiene, pueda proyectar, digamos, ahí una imagen, como se dice, la cuestión de la imagen, de la forma humana. Vuelvo a decir, uno puede pensar el tenedor o la cuchara como significantes en algún punto, y bueno, de la historia y la coyuntura del momento, con eso arma y más o menos sostiene, digamos, esa imagen, pero bueno, más o menos. Claro, y con lo que puede, con sus pocos añitos, arma esa figura humana. Ahora, esa figura humana, ¿se dieron cuenta que no caminaba bien? Sí, los brazos desproporcionados, bueno, los ojos. Este paciente que me cuenta al final de la película, una cosa que me dice es que me cuenta el tenedor, cómo lo armó, y me dice, corre así porque no tiene rodillas. Ajá. Bien, entonces, la pregunta es, ¿se podría pensar en ese tenedor, en ese juguete armado como una representación de la discapacidad de alguien que es discapacitado? Pregunto. ¿Se podría pensar que ahí hay algo del orden de la discapacidad en cierto tiempo, no ahora, porque digamos ahora se viene trabajando desde hace cierta cantidad de años por todo lo que es la inclusión, ¿no? De hecho, digamos el rol del maestro integrador, del acompañante terapéutico, los chicos con discapacidad orgánica o discapacidad mental están incluidos en colegios comunes, pero se podría pensar que también le dé un valor ahí que, digamos, este tenedor cobra, ¿sí? Cobra representación a partir del lugar. Esa nena la podemos pensar como un otro, ¿no? Como algo del orden de la transmisión, pero como algo que está apuntando a la inclusión entre otros. A mí, pensando en la película, en realidad la inclusión la hace Woody más que la nena. Sí, Woody es un excelente acompañante terapéutico, es un maestro integrador, mirá. Lo pensaba por esto que decías, digamos, la posición del otro, porque en realidad, está bien, vos en un momento decías, ese niño tiene que ser falo o todo para el otro, ¿no? Esta nena construye con los restos algo que la hace, digamos, o la posiciona en algún punto frente a los otros de ese aula, de esa conformación. Pero también durante la película es algo que perdía constantemente y a su vez era algo que no podía perder, porque ella lo perdía y lo buscaba constantemente, dormía con él, no estaba todo el tiempo, y ahí creo que el que hace la inclusión, el que le da el estatuto de sos un juguete es Woody, más que nada. Pero es que Woody es el chef, claro. Es el representante de la ley, claro. Hace un buen lazo, ¿no? Digamos, está bien logrado eso ahí. ¿No? Sí, sí. Bien.
Bueno. Si venías hablando de discapacidad, Nemo también, ¿no? Como tenemos un pececito discapacitado. Hace mucho que no la veo. A ver, dale. Claro, que cuando estaban los huevos cuando está por nacer, viene un tiburón, ataca, así empieza la película, ataca los huevos, mueren todos, la madre inclusive, él es el único que nace y nace con una aleta chiquita, ¿no? En realidad se dice como de aleta loca, no me acuerdo cómo la mencionan, pero bueno, es un pececito discapacitado, tiene a su papá que, bueno, él es muy curioso, se pierde en el océano, y bueno, toda la película transcurre en que el papá lo busca, ¿no? Un papá super... Sí, bueno, aparte con otro pez que tiene memoria a corto plazo, hay un montón de cosas, sí. Hay muchas referencias ahí como para pensar, pero bueno, vamos a volver a lo nuestro entonces. Decíamos que el fantasma entonces tiene un marco. Y que hay diversos marcos. El marco es como un vestidito, decíamos, del cuadro. El fantasma también tiene un marco, pero no puede sino seguir una línea, la línea de abrigo a dicho fantasma, la línea de la metáfora. El marco no solo abriga, sino que además es motivo y fundamento del fantasma. El marco marca un límite. Delimita lo que es del orden del cuadro de lo que no lo es. Ustedes ven, por ejemplo, que en el caso de este joven mencionado que andaba desnudo por su casa, ahí falta marco, ahí no hubo alguien que le pusiera, como se dice habitualmente, como los padres nos vienen a pedir, Mónica, ¿me das un tip? Bueno, los que tienen cierta edad se acuerdan de los tips de para ti, ¿no? ¿Me das un tip? Un tip para ponerle un límite, ¿no? Ahí evidentemente le faltaron un par de tips a esta pobre madre. Bueno, ahora bien, ¿podríamos decir que valga la paradoja, esta madre no soportó, no pudo realizar la transmisión? A ver, cuando hablamos de síndrome de Down, hablamos de una falla epistemosomática, ¿sí? En ese joven. Una falla epistemosomática con la que vino al mundo. La transmisión fálica puede operar de cualquier manera allí. ¿Qué les parece? Sí, no, respondería yo. A ver. No, porque va a ser en cada caso, pero de todas maneras hay algo ahí real que es lo que soporta y sostiene la función, que ya fue tocado de otro modo, digamos. O que se introduce, no fue tocado, se introduce ya de otra manera. Ahora, la cuestión es esta. Si no hay sistema nervioso, claro, no hay psiquismo no, que se pueda constituir. No hay psiquismo que se pueda construir. Por lo tanto, la transmisión fálica no puede operar si no hay un organismo, si no hay aparato, si no hay un sistema nervioso. Es decir, el aparato psíquico necesita de múltiples soportes: un organismo, un sistema nervioso central, dijimos una inscripción del nombre del padre, una identificación a lo real del otro real, y así podemos seguir. No estoy incluyendo acá el duelazo para los padres y la madre en particular, como dice Lacan, se trate de una psicosis, de un autismo o no, lo que advenga además de la discapacidad orgánica, del duelazo entre el hijo buscado, el hijo deseado, el hijo esperado y el hijo llegado. Yo me quedé pensando que decías que el falo es como el ordenador de los significantes. Down es como un significante muy fuerte, que a veces le funciona, parece como hasta el apellido, porque encima se lleva como en la cara, las marcas que tiene, es como, es Down, viste que se dice comúnmente, es como si fuese el apellido, me da la sensación de niño, es como un significante. Es una nominación, claro. Una nominación que... Claro, ¿qué quiere ser Down? No puede Down. En su cuerpo, digamos, porque por ahí un retraso modulativo es más difícil
o tenés que, digamos, no estar en el fenotipo, están en la cara, digamos, ¿no? Sí, es una vidriera. Sí. A mí se me presenta una confusión en este punto, digamos, porque no sé si estamos hablando a nivel de estructura, porque si no, se me arma la cuestión de que un síndrome de Down no puede ser un neurótico. Por ahí está yendo, porque no... O... Y la cuestión es si se puede constituir un sistema nervioso central en una estructura Down. ¿No? En un síndrome de Down. La estructura Down, que sería del orden de lo real, orgánica. Claro, es una falla cromosómica. Sí. Y después está la otra estructura, que sería la estructura subjetiva. Exacto. Claro, bueno, la cuestión es justamente esa. El sistema nervioso en un síndrome de Down funciona tal cual en cualquier otra persona, como si no hubiera una falla cromosómica de ese nivel. No. No. Obviamente que no. Por lo tanto, ahí hay que ver lo que se puede hacer. Pero evidentemente no podemos hablar de una neurosis si hablamos en términos psicopatológicos, o un nudo bien Borromeo si hablamos en términos de anudamiento o de topología. Sí, es duro, ¿no? Porque habitualmente se piensa el síndrome de Down como que se puede llegar a, pero digamos, se pueden lograr muchísimas cosas, depende, depende las disfunciones que trae junto con eso, porque a veces el síndrome de Down no viene solamente con eso, viene acompañado de un montón de otras fallas, de otras dificultades orgánicas. Entonces con algunos se pueden lograr muchas cosas. De hecho, hay, bueno, los hijos de este actor, bueno, han hecho una película, ¿sí? Hay muchos chicos Down, muchas personas Down que están trabajando desde hace muchos años, se los inserta en las municipalidades, en McDonald's, en un montón de lugares, pueden ser insertos. Ahora, pueden manejarse cual si fuera un anudamiento Borromeo, cual si fuera una neurosis en todas las cosas de su vida, o están necesitando un soporte. Hay algo de soporte que falla. No sé. Pero también hay neurosis que... Claro, hay neurosis que también necesitan... No, bueno, pero... poder delimitarlo. ¿En qué sentido poder delimitarlo? Pienso, una paciente está bien, no tiene un diagnóstico de síndrome de Down, tiene un retraso leve que bueno, tiene que ver con las condiciones al momento del nacimiento. Ella es adoptada, nace en condiciones socioeconómicas muy difíciles, donde los primeros tiempos de vida no fue bien alimentada, y bueno, el retraso es consecuencia de esos primeros momentos. Me cuesta pensar que es todo orgánico. Lo que pasa es que ahí tenés un problema real, real en el sentido de la realidad, y real en el sentido de que lo real no cesa de no inscribirse, porque cuando hay problemas de alimentación que terminan produciendo un retraso leve, son marcas que no se pueden sacar a lo largo de toda la vida. Que el retraso, no, la falla a nivel de alimentación, a nivel de desnutrición, ¿no? Claro, o sea, de eso estamos hablando. El déficit de lo que es la necesidad. Claro. Más allá después del Claro. deseo, la necesidad, lo real de la necesidad. Claro, hay algo que va todo el tiempo latiendo, palpitando por debajo, que a veces deja marcas a nivel de cerebro, a veces a nivel de la sangre. Hay gente que llega a tener anemia toda la vida. Una persona con
con problemas de alimentación no puede aprender, directamente no puede aprender, y si no puede aprender, ¿cómo podemos pensar que se puede constituir bien un aparato psíquico? Yo no quiero decir en todos, pero si terminó produciendo un retraso leve, y a lo mejor hay cuestiones a nivel cerebral, ¿viste? Hay que ver cómo funcionan lo que a nivel de neurología llaman las funciones cerebrales superiores. ¿Entendés? Lo que tiene que ver con marcas en lo que es la corteza cerebral, porque todo lo que es el cerebro durante un cierto tiempo se constituye, como decíamos, en función del trabajo arduo que hace ese otro primordial. Y evidentemente el otro faltó a la cita, pero el otro no digo el otro biológico, la madre biológica, porque alguien podría haber tomado la posta. Hay personas adoptadas que no han tenido problemas de alimentación, que no tienen retraso mental, ni leve, ni moderado, ni grave. Yo atiendo pacientes adoptados de distintas edades y, bueno, maravilla cómo se manejan, la inteligencia que tienen, pero en ese punto... Pero no me atrevo, digamos, a decir que no pueden armar un nudo borromédico, o sea, para discutirlo. Claro, a ver, tendríamos que ver con más profundidad el caso. Yo no sé si el caso, digamos, dónde está la secuela que quedó en tu paciente. Pero hablar de retraso mental es hablar de una mentalidad que en su constitución no tiene la lógica que tendría que tener. Para que decir eso, Mónica, yo atendí un niño así con retraso mental leve y si bien fue secundario y aprobó, pero había fallas. Uno lo puede ver como que se mueve bien, pero había fallas estructurales, desde a veces aparecía en el contacto con el otro, sobre todo con la chica, que quedaba a veces como un acosador, y en realidad había algo ahí de mucho pegoteo que no podía. Y uno lo veía, se desenvolvía como muy bien, también adoptado y con desnutrición, donde la desnutrición se le notaba en el cuerpo, lo que quedó con secuelas, y si bien pudo terminar secundario, sin maestra integradora, pero él tenía como algo ortopédico que lograba como suplir, como desde la memoria o desde determinadas cuestiones que lograba como aprender memorísticamente, ¿no? Pero había como unas fallas que uno ve que hay algo de la neurológica y que no se termina, no se arma, no está en la... Claro, podrá manejarse la vida con un montón de cosas, como decíamos, pero es como que ahí siempre parece que se quedara en un punto del camino, ¿no? Como el tenedor que decíamos, llegaba, pero llegaba rengueando, Moody tenía que ayudarlo, ¿no? Y ahí vemos que siempre cuesta. De cualquier manera, yo no vine a hacer un universo de discurso, ¿no? Porque si no, yo lo que estaría planteando es decir, no hay universo de discurso. Si hay un universo de discurso que para los chicos funciona en cierto momento, durante cierto tiempo de la infancia, como los padres, vieron cómo es, ¿no? Los que tenemos hijos sabemos que para los niños pequeños los padres son lo máximo. Después cuando crecen hacen lo mismo que hicimos nosotros, ¿no? Empieza toda una época de desafíos, etcétera, etcétera. Ahora, si yo vengo a plantear que no hay relación sexual, no hay universo de discurso, y donde hay universo de discurso se produce un estallido, yo tampoco digo que todos, habrá que ver de nuevo el caso por caso, pero a mí me resulta difícil pensar en alguien que tiene una marca de toda la vida de lo que es del orden de la alimentación, que produjo un retraso, que alguna marca debe tener
a nivel orgánico y o a nivel cerebral o cerebral y pensar en un nuevo rol. Me resulta muy difícil. Esto es lo... Claro, pero en este caso también se dan otras cuestiones que, bueno, la familia la ubicaba desde ahí, desde la discapacitada. Entonces, ahí más... Ese es otro problema, la etiqueta. La etiqueta y el lugar que la familia le da. Claro. Sí. Que eso es con lo que podemos laburar, con lo otro no. Es que decir discapacidad ya es de nuevo un universo de discurso y ya es ponerle un signo menos al sujeto. Si yo al sujeto le pongo un signo menos arriba, entonces le quito barradura. Si yo no le pongo ese signo menos, la barradura del sujeto, la división aparece más claramente marcada. Pero ahí está la cuestión del retraso mental y a lo mejor el pobrecita fue mal alimentada, tiene retraso mental y encima es adoptada, la adoptamos y pobrecita. Pero estas son cuestiones que de nuevo, además de lo importante de ver el caso por caso, tienen que ver con muchos duelos. Con el duelo del niño por haber sido adoptado, que si bien todos somos adoptados, no es lo mismo en el caso de una adopción real, donde ahí lo que funcionó es un abandono. O sea, fíjate qué abandono hubo, porque no es una madre que no se dio cuenta que no estaba dándole bien la teta a su hijo. Es alguien que evidentemente lo dejó no sé dónde. ¿No? En pleno desamparo. En pleno desamparo. Claro, pero en pleno desamparo a veces es como, en cierto momento escuché, a mí me dejaron tirada en un baldío, y esto es un desamparo real, y otras veces nosotros hablamos de un desamparo simbólico, que tiene alguien que fue, entre comillas, adoptado. Y no tiene los mismos efectos, porque ¿cómo ficcionás el real? Bueno, mucho más complejo. Ahí tiene que ver con la muñeca de cada uno. Ahí, en el primer libro yo trabajé el caso de una analizante adoptada, bueno, y todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar, y ahí lo que planteo justamente es no solo el duelo de ella, sino el duelo de los padres, por la imposibilidad de haber podido tener un hijo biológico. Entonces son duelos muy muy fuertes que algunos pueden atravesar, que a veces hay que trabajar con la analizante y la familia y los padres, y a veces mejor derivar a los padres a otro tratamiento y trabajar solo con el niño, con el adolescente. Eso, digamos, estas cuestiones tienen que ver con, mi mamá decía, yo le preguntaba a mi mamá, y dame la receta, ¿no? Ella cocinaba, y yo le decía, ¿me das la receta? ¿Me decís cuánto pusiste de cada ingrediente? Ella me decía, no, vos vení, mira. Y yo decía, a ver cómo haces. Y ella decía, vos usás esta tacita y esta tacita para tal cosa. Yo decía, y se te rompe la tacita y ¿cómo hago? ¿Viste? Yo no puedo